tiempo pasa con sus padres. Así es que les doy un consejo para aquellos jóvenes que piensan tener familia más adelante, que piensan casarse o que son un matrimonio joven, que el hecho de ser padres, si bien es una bendición, también acarrea una gran responsabilidad. Y quiero traerles a colación algunos datos estadísticos que he podido recoger de una compañía peruana que hizo una encuesta a una muestra de 2.300 personas y cuya pregunta iba relacionado a la familia y decía: ¿estuvo tu padre físicamente y emocionalmente en los años de tu niñez e infancia? Dentro de esta población, de esta muestra, el 44% de estas personas respondió que tuvo un padre ausente dentro de su periodo de infancia, ya sea por abandono, ya sea por que sus padres se divorciaron o quizás porque haya fallecido. El 34% considera que el tiempo que pasaba junto con sus padres fue lo suficiente y que pudo entablar una cierta relación con ellos. Y solamente el 22% señaló que pasó bastante tiempo junto a su padre y madre, ya que siempre estuvieron prestos para escucharlos. De forma general, hermanos, podemos decir que algunas consecuencias, algunos efectos de criarse en un hogar con padres ausentes, podríamos enumerarlas como el aumento de suicidios en el mundo. Solamente en Estados Unidos, el 63% de suicidios juveniles provienen de hogares de padres separados. Trae como consecuencia también el aumento de las tasas de depresión y ansiedad. Hoy en día, los chicos, los infantes, adolescentes, son tratados con psicólogos y que son diagnosticados con ciertas enfermedades mentales y son automedicados a veces para bajarles la depresión y la ansiedad que pueden tener producto de una falta de relación con sus padres. Definitivamente hay una disminución de los niveles de educación y ausentismos en los colegios. Es por ello que muchas veces estos niños que son dejados a merced de lo que pueda ocurrir cuando no hay padres en el hogar, terminan siendo parte de las pandillas que nosotros a diarios podemos ver por la televisión y las noticias que salen todos los días. Hay chicos que se refugian en las drogas, en el alcohol, en sustancias prohibidas y otros problemas emocionales, de comportamiento, de conducta, de rebeldía y problemas sociales que incluso se le considera como inadaptados en esta sociedad. Pero hay un trasfondo, y ese trasfondo es el ausentismo de los padres en el hogar. Si bien es cierto, el padre es la cabeza del hogar y al cual se le va a demandar mucho, porque así Dios lo estableció. Hoy en día también las madres no están cumpliendo con el rol que se les ha encomendado. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8.
que dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Miren la gran responsabilidad que tenemos, hermanos. Si alguno no provee para los suyos, y especialmente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y acá no solamente estamos hablando de un proveer material, porque sí, es importante que el papá salga a trabajar para proveer de todo lo necesario a los hijos, sino también estamos hablando de proveer emociones, de entablar una relación con los hijos, de poderlos instruir en la palabra. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es instruirlos desde su niñez. Porque ya dice la Biblia que aunque fuere viejo, no se apartará de él. Hace poco nosotros pasamos una pandemia y fuimos confinados en nuestras casas. Y tuvimos la oportunidad de poder estar juntos en familia. Y la pregunta que me hacía es: ¿cuánto de nosotros aprovechó esos días, esas semanas de pandemia para poder entablar una relación cercana con nuestros hijos? Si es que Dios lo permite de repente o pase alguna situación parecida, de que podamos ser confinados en nuestros hogares, ¿cuánto de nosotros seremos capaces de podernos sentar a conversar con nuestros hijos, a poderles instruir en lo que Dios nos ha demandado? ¿Cuánto podremos construir alguna relación de afecto con ellos? No sé cuántos los hicieron, pero de hecho que las estadísticas dicen que en esta pandemia, muy por el contrario de unir a las familias, terminaron en divorcios. Solamente unos datos que estuve leyendo, y son datos fidedignos de la RENIEC. En el 2021 hubieron un poco más de 14,000 divorcios. Para el 2022 estuvieron cerca de los 20,000 divorcios. Y eso solamente los que han sido registrados en la RENIEC. No estamos contando con las separaciones de padres, que entiendo que deben ser muchos más. Miren cómo ha ido aumentando los niveles de divorcio. Y solamente en el Perú, esta es una tendencia del mundo, mundial. Así que tenemos un trabajo muy arduo, nosotros como padres. En mi caso, ya mis hijas han crecido y anhelo mucho haberlas tenido de repente pequeñas, porque quizás hubiese hecho cosas diferentes de la que hice. Pero Dios nos da una esperanza, hermanos. Dios aún nos da la esperanza de poder compartir con ellos. Es que aprovechémosla, porque la vida se va en un cerrar y abrir de ojos. Cuando menos lo esperamos, nuestros hijos habrán partido y solamente quedaremos tu cónyuge y tú en casa, si es que Dios así lo permite. Así es que, hermanos, la ausencia de los padres no solamente se establece por la ruptura de un matrimonio, por la separación del matrimonio, por el abandono del hogar tanto del padre o de la madre, sino que también
hablamos de ausencia de padres, de aquellos que están físicamente en el hogar, pero que no establecen alguna relación con sus hijos. Y vamos a entrar un poco a ver algunos ejemplos en la Biblia. Si usted piensa de repente de que su familia tiene problemas y dificultades, porque las hay, no hay familia perfecta, tampoco hay padre perfecto ni madre perfecta. Todos somos imperfectos. Usted póngase a pensar nada más en los problemas que tuvo la primera familia de este mundo, Adán y Eva. Primero, desobedecieron a Dios, comiendo del fruto prohibido. Luego, sus hijos, Caín mató a Abel. Los problemas que tuvieron Sara y Abraham. Cuando Sara le entregó a su esposo a Agar para que pueda concebir, porque ella no le creyó a Dios. La familia de David, la familia de Elí, con 2 hijos malvados y perversos. Así es que la Biblia nos muestra personas imperfectas. La Biblia no nos habla de personas perfectas. El único perfecto en este mundo fue Jesús, sin pecado alguno. Pero todos nosotros, como humanos que somos, también cometemos errores. Somos imperfectos, somos pecadores. Así que vamos a recordar la historia de David, y creo que ya muchos lo conocen. En 2 de Samuel, en el capítulo 11, nos habla de muchos acontecimientos en la vida de David con respecto a su familia. Solamente como parte histórico, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Se dice que no tenía, o era David un hombre que tenía un corazón tierno para con Dios, pero también era un hombre imperfecto. Así que nos dice la historia que una vez que Saúl murió, David fue proclamado rey de Israel. Y es que este personaje, este hombre de Dios, cambió el pastoreo por la espada y salió a luchar contra sus enemigos los filisteos. Ese hombre que venció al gigante Goliat de una sola onda. Y yo cuando era niño escuchaba estas historias y me imaginaba cómo era posible o cómo fue posible que un jovencito venciera a un gigante con una sola piedra. Y tenía muy claro de que ese jovencito tenía la presencia de Dios ante tal hazaña. Sin embargo, la historia de David, más adelante, muestra ciertas debilidades. Pues se sabe que David tuvo 8 esposas, varias concubinas, y asimismo se sabe que David procreó más o menos 20 hijos con diferentes mujeres. Y luego de pasar tanto tiempo en las batallas, quizás no les daba suficiente tiempo de poder estar en el hogar, en casa con sus hijos. Así que David quizás es la figura de un padre ausente, porque más adelante vamos a ver todo lo que pasó con sus hijos, todo lo que sucedió con Tamar,
lo que sucedió con Absalón, con Amón, de las consecuencias de quizás de un David que no pudo instruir a sus hijos como Dios lo demanda. Así es que cuando hablamos de estos acontecimientos y nos ponemos a pensar, quizás la vida de David no es lo contrario de la historia de alguna familia que conocemos de repente dentro de la comunidad, o no es nada contrario a lo que sucede actualmente en el mundo. Porque vemos que entre hermanos hay peleas, hay envidia, hay asesinato, inclusive por cosas materiales, porque no ha habido una relación sincera dentro del orden de Dios, dentro de la familia. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en 2 de Samuel 11, 2 de Samuel capítulo 11, y vamos a leer el versículo del 1 al 5. Cierto escritor dijo que el mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo. ¿Cuán importante es el tiempo? Voy a leer 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 al 5. Dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacer saber a David diciendo: estoy encinta. Acá vemos uno de los pecados de David. Él, en un tiempo de ocio, porque no había asistido a la guerra, no había ido a pelear, deseó a una mujer que estaba casada con uno de sus soldados y la tomó. Y luego la mujer salió encinta y posteriormente, como conocemos, David quiso tapar su pecado. Inclusive comenzó a tramar para que Urías estuviera con su esposa, pero esto no sucedió. Así es que lo mandó al frente de batalla para que pudiese morir. Y de esto todo Israel se enteró. Ustedes, como hijos de David, ¿qué hubiesen pensado? De hecho, que sus hijos conocían del pecado de su padre. Pero las consecuencias de las acciones de David dentro de su familia se van a ver mucho más adelante, con todo lo que le sucedió a Tamar y a sus dos hijos. En 2 Samuel 11, del 15 al 21, dice: y Urías respondió a David:
el arca de Israel y Judá estaban bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por mi vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Aquí se está desarrollando la parte que ya les había mencionado. David quería tapar su pecado, enviando a Urías a su casa para que esté con su mujer. Pero finalmente esto no sucedió. El desenlace fue que Urías murió. Es que más adelante hay un hombre, Natán, ¿no?, que amonesta a David y le hace ver su pecado. Pero ya en el capítulo 13 de 2 de Samuel, hay un acontecimiento que marca quizás una tragedia para la familia de David. En 2 de Samuel 13, dice: y aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Así que Amnón y Tamar eran medios hermanos. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que tenía difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo a Amnón el rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando a Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Esta es una de las partes, quizás, de la mayor desgracia que pudo suceder en la familia de David. Las consecuencias fueron desgarradoras. Porque David amaba a su hijo primogénito Amnón. Era uno de sus preferidos. Así que cuando Tamar se lo contó a Absalón, que era el otro hijo de David, Absalón
se enojó mucho. Y creo que dentro de su corazón comenzó a sentir resentimiento porque David no hizo nada. No reprendió su conducta a Amón. Ahí podemos ver que a veces como padres somos muy permisivos o somos incapaces de reprochar o disciplinar a nuestros hijos porque tenemos el temor de que seamos rechazados. Más adelante, dentro de la historia, para hacerlo corto, Absalón da muerte a su hermano Amón. Y en esta tragedia también David se rasga las vestiduras y se entristece mucho. Pero la cosa no queda ahí. Más adelante, Joab también mata a Absalón, el otro hijo de David. Se dice, y dice la Biblia, de que Absalón era un hombre muy hermoso, que tenía una frondosa cabellera, y muere de una manera algo ortodoxa, ¿no? Se enrieda, dice que sus cabellos en un árbol, en una encina, y queda suspendido. Y ahí es aprovechado por Joab para darle muerte. Las consecuencias del pecado, las consecuencias de un padre ausente en la vida de los hijos, a veces termina en situaciones desgarradoras, dramáticas. Las consecuencias, hermanos, a veces no las vemos en el momento. Cuando no hemos construido una relación con nuestras hijas de amonestación y temor en nuestro Dios, a veces los resultados los vemos más adelante. Y hay una historia también conocida por nosotros, que son los hijos perversos de Elí. Y es que vamos a leer un poco acerca de este acontecimiento, donde también podemos ver a un padre permisivo, un padre ausente en la vida de los hijos, que permitió cosas que no le agradaban a Dios. Pero este Elí de repente no tomó la decisión de disciplinar a sus hijos, y estos continuaron haciendo cosas que inclusive, ¿no?, al pueblo de Israel comenzó a darle un tipo de resentimiento por lo que hacían dentro de los templos. Vamos a 1 Samuel, capítulo 2, versículo del 12 al 17. 1 Samuel, capítulo 2, versículo del 12 al 17. El pecado de los hijos de Elí. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras que se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues
muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Elí era un sacerdote. Venía de un linaje de sacerdotes en la tribu de Israel. Pero ¿qué había pasado con este hombre, con este padre de Elí? Tenía hijos impíos. Hijos que no estaban dentro del orden de Jehová, que cometían sacrilegios, que se acostaban con las mujeres que velaban en la puerta del templo. Y esto era sabido por todo Israel. Pero Elí tampoco hacía nada. Quizás como padre sí les instruyó, pero no los disciplinó. A veces nosotros los padres podemos instruir, pero también uno de nuestros roles más importantes es la disciplina y el temor de Jehová. Si no, las consecuencias son las que ocurren como en la familia de Elí. Finalmente Dios castigó y mató a estos dos hombres a mano de sus enemigos. Pero muchas veces pasa, hermanos, y ha pasado a través de los tiempos, pasó en el Antiguo Testamento, pasó en los Nuevos Testamentos y sigue pasando a través de los años. Porque somos hombres pecadores, hombres imperfectos. Por eso la importancia, hermanos, de poder observar y de cumplir con el rol que Dios nos ha encomendado como padres. Cuando estaba en el colegio, yo estudié en un colegio cristiano, toda la secundaria. Y conocí a un hijo de pastor, que era muy buen muchacho. Su nombre era Gerardo, me acuerdo. Era un hombre prometedor. Entró a la facultad de teología en una universidad cristiana. Y luego me enteré de algo que marcó en su vida algo trágico. Él embarazó a su enamorada de la universidad. Y me dolió bastante porque tenía una convicción y un anhelo de servicio para Dios. Era hijo de un pastor. Y lamentablemente su pecado tuvo graves consecuencias. Y a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo pudo sucederle? ¿Cómo pudo suceder esto en la familia de un líder? Y es porque el enemigo no descansa, hermano. El enemigo está cada vez más acechando a las familias que se sujetan a la voluntad de Dios. Y que no nos sintamos que estamos listos, que quizás los acontecimientos, estas desgracias no nos puedan suceder. Por eso es la importancia de que estemos permanentemente reforzando e instruyendo a nuestros hijos en el temor de Jehová. Yo como padre tengo muchas falencias, he tenido muchos errores. Y oro para que nuestro Dios pueda corregir de repente decisiones erradas que haya podido tomar, para que mis hijas puedan tomar las decisiones correctas, de acuerdo a los estatutos y a los mandamientos que Dios nos rige en sus santas escrituras.
Y así como este caso, ha existido muchos otros acontecimientos en familias cristianas, inclusive de renombrados predicadores. Pero tenemos esperanza en nuestro Dios, que puede renovar el corazón del pecador. Hermanos, es mi deseo de que como padres podamos cumplir con el rol que Dios nos ha encomendado. Vivimos en un mundo donde la promiscuidad, donde la impiedad y todas las malas costumbres de este mundo se están haciendo cosa normal. Nuestros hijos están siendo expuestos a inmoralidades a través de las redes sociales, de las revistas, de la música, de la literatura, inclusive dentro de organizaciones cristianas. Estemos alertas, confiemos en el Señor y estemos siempre ávidos a escudriñar las Escrituras, porque aquí encontramos las respuestas que no vamos a encontrar en el mundo. Y yo escuchando a un pastor de los años 70, al pastor David de Yamón, me parece que tiene un ministerio que es Enfoque a la Familia. En una de sus prédicas, él escogió las letras de una canción del año de 1974. Y las quiero leer porque refleja la situación de un país, de las familias en un país que estaba ávido por el consumismo, el capitalismo, y que hoy en día es una realidad no solamente en los Estados Unidos, sino también acá en nuestro Perú y en toda Latinoamérica. Y se lo quiero leer porque me entristeció mucho saber de que la falta de tiempo a veces es una de las consecuencias por el cual nosotros perdemos una relación hermosa que podríamos tener con nuestros hijos. El título de esta canción se titula El gato está en la cuna. Y dice así: mi niño llegó solo hace unos días. Él vino al mundo de la forma habitual. Pero había aviones que tomar, facturas que pagar. Así que aprendió a caminar mientras yo estaba lejos. Y estaba hablando antes de que me diera cuenta, y mientras crecía, él diría: voy a ser como tú, papá. Sabes que voy a ser como tú. ¿Cuándo estarás en casa, papá? No sé cuándo, pero estaremos juntos pronto, hijo. Y sabes, entonces la pasaremos genial. Mi hijo cumplió 10 años solo hace unos días. Él me dijo: gracias por la pelota, papá. Vamos a jugar. ¿Puedes enseñarme a arrojarla? Yo le dije: hoy no, tengo mucho que hacer. Él me respondió: está bien. Y se alejó, pero su sonrisa no se le borró. Y dijo: voy a ser como él. Oh sí, sabes que voy a ser como él. Bueno, él regresó de la universidad solo hace algunos días. Casi todo un hombre, y tuve que decirle: hijo, estoy orgulloso de ti. ¿Puedes sentarte aquí un momento?
Él negó con la cabeza y dijo con una sonrisa: lo que de verdad me gustaría, papá, sería que me prestaras las llaves del auto. Nos vemos después. ¿Me las prestas, por favor? ¿Cuándo estarás en casa, papá? No sé cuándo, pero estaremos juntos pronto, hijo. Y sabes, entonces lo pasaremos genial. Ya hace mucho tiempo que me jubilé. Mi hijo se mudó, lo llamé solo hace algunos días y le dije: me gustaría verte si es que puedes. Él respondió: me encantaría, papá, si tuviera tiempo. Pero sabes, mi trabajo es un problema y los niños tienen influenza. Pero fue agradable hablar contigo, papá. Fue en verdad agradable estar contigo. Y cuando colgaba el teléfono me di cuenta que él creció igual a mí. Mi hijo es igual a mí. El hijo creció sin tener tiempo ahora para hablar con su padre. Esto es una realidad, hermanos, de muchas familias en la actualidad. Pero nosotros tenemos el manual que puede hacerlo diferente. Tengamos tiempo de calidad para nuestros hijos. Hagamos esta relación perdure con el tiempo y construyamos el temor y la disciplina en el Dios Todopoderoso, que va a ser fructífero para su vida y no se apartará de él. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, porque esta noche hemos hablado un poco de lo importante que es el rol del Padre. Estamos viviendo tiempos de tanta inmoralidad, de tanta rebeldía, de comportamientos impropios de nuestros hijos. Y es por la falta quizás del tiempo que le debemos a ellos. Ayúdanos, Padre, a permanecer y a darles tiempos de calidad. A instruirles, Señor, en tu palabra, para que ellos permanezcan firmes, Señor, y que aún cuando salgan al mundo, ellos puedan resistir a las tentaciones del pecado. Te agradecemos, Señor, por la vida y por todo lo que tú nos das, aún sin merecerlo. Gracias, Señor, por la familia y protégenos y guárdanos de todo mal. Amén. Gracias, hermanos.